Bien, estamos ya con el doctor Francisco Tudela, aquí en Redes y Poder. Pancho, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación. Pancho, la agenda nacional, yo he regresado de viaje hace unas horas y he estado en un país donde la comunicación no es, digamos, la característica más importante, que es China. En China, como lo hemos comentado alguna vez aquí, no hay Facebook, no hay Twitter, no hay YouTube, no hay Google, no hay correos electrónicos y la comunicación está muy mediatizada y restringida por el gobierno. Entonces, conocer lo que pasa en el planeta es un poco complicado. Se puede, pero es bien complejo en términos de conectividad y de ver por dónde se puede, digamos, agenciar información. Pero regreso al Perú, ¿no es cierto? Y encuentro que la agenda sigue siendo la misma, ¿no? No es la agenda del desarrollo, no es la agenda de los problemas nacionales, ni siquiera globales, sino es la agenda de la señora Heredia. Y sigue siendo ella la que está en los medios, digamos, monopolizando la información, o los medios no ven otra cosa sino ese tema. ¿Cuál es tu visión con respecto a, primero, esta situación de la coyuntura nacional política? Bueno, yo creo que se ha entronizado una manera de hacer política que empezó el año 2001, que es judicializar la política, perseguir a los adversarios para sacarlos de carril en lugar de competir con ellos. Y entonces esta manera de hacer política altamente destructiva, que no tiene ningún respeto por el oponente político y que se hace prescindiendo de ideas y de proyectos. Se trata simplemente de acusar a la otra persona, de lanzarle adjetivos calificativos denigrantes y, si es posible, de hacerla condenar y encarcelarla, se ha convertido en una manera, digamos, deplorable de hacer política en el Perú. Pero que funciona, porque finalmente... Funciona, pero degrada al país, porque lo más grave de todo esto es que en términos internacionales, tú has estado en la China, yo he estado en un país vecino hace 2 semanas, y nada de esto se sabe. Es intrascendente. Esto no lo recogen las agencias noticiosas porque esto no le interesa a nadie. Es el provincianismo absoluto. Un país que debería estar pensando en una reforma continua de sus instituciones, que debería estar pensando en cómo compensar la baja de su crecimiento económico, que debería estar implementando y publicitando lo que se está haciendo para enfrentar el niño, está enfrascado en un lío de comadres en el fondo de un callejón. Yo siento mucho decirlo de esta manera, pero es terrible. La política peruana hoy en día es deplorable. No hay otra palabra para describirla. Pero ¿a quién le puede convenir que hayamos llegado y que sigamos en un estado de degradación de esta naturaleza? Bueno, a nadie le conviene. Lo que pasa es que cada facción tiene sus adulones y continúan hundiéndose todos en el fango. Pero esto no le hace bien al sistema político, al contrario, la gente se cansa, la gente se harta. Yo encuentro en la población, yo me retiré de la política hace 15 años, ya hemos hablado de eso, converso con mucha gente en la calle y la gente está harta de la política. Están saturados, están intoxicados, porque la política es tóxica, la política peruana. Bueno, pero es este tipo de política, porque la claro, política en porque general es la política del morbo, es la política de refocilarse en la desgracia ajena, es la política de acusar, de denigrar, de tironear para abajo, de chaquetear, o sea, de jalar a la persona y hundirla. Entonces, claro, no se construye una nación con una clase política de este tipo. ¿Qué se construye? No se construye nada. Hasta ahora hemos navegado sobre una inercia económica porque hubo un bache que fue la crisis del 2008, pero luego se reanudó el crecimiento y nuestros políticos han navegado sobre esta ola inconscientes de que la ola no bastaba por sí misma y que era necesario preparar al país porque ningún ciclo económico de crecimiento es eterno en el orden internacional y eso lo sabe cualquier economista.
Sin embargo, pensaron que era para siempre. Y el resultado lo tenemos a la vista, 2.8 de crecimiento en la cifra de hoy, según un informe del Banco Bilbao Vizcaya. Naturalmente esa cifra de crecimiento causada por el niño, parcialmente, pero también causada por imprevisión y por estar haciendo no política en el sentido de la visión de futuro, sino por estar haciendo política politiquera, que es una cosa muy diferente que hacer política nacional con perspectiva de futuro. Ahora, esta, digamos, coyuntura que estamos observando ya prácticamente sobre el proceso electoral que está, digamos, apareciendo con candidatos y con, digamos, candidaturas, no está entonces pareciendo que va a tener algo positivo para el país. Cualquier cosa puede pasar porque no se está privilegiando, valorando la política en términos de ideas, en términos de propuestas, sino estamos observando básicamente un ring de Cachascán. Correcto, esa es la mejor definición, es un ring de Ni siquiera de Vox. Claro, está Blue Demon, el Nazi, en fin, todos estos cachascanistas famosos con las momias de Guanajuato, y están todos metidos en un solo ring, en un pugilato generalizado. Claro, la imagen que eso da para la población, para los ciudadanos, es una imagen deplorable. Hay gente que le gusta el Cachascán y entonces hacen barra y desean el mal del otro, pero para la gran mayoría de la población, porque no a todo el mundo tiene que interesarle la política. Esto es una cosa de la cual los políticos no se dan cuenta. Hay gente a la cual le interesa la política y hay muchísima gente a la cual le interesan otras cosas. Les interesan sus negocios, o les interesa la literatura, o les interesa, en fin, Dios sabe, hacer trekking, y no tienen intereses políticos, pero ven esto, abren sus periódicos todos los días, prenden la televisión y lo que hacen es zapear y cambiar de canal. Este incidente que está ocurriendo con la vicepresidenta Marisol Espinosa es realmente de una, digamos, complejidad y de una sui generis, porque no se entiende cómo una vicepresidenta está peleada con la esposa del presidente de la República, con la presidenta del partido de gobierno, como se ve enfrentada en lo público. No está peleada en el sentido personal. Político. Otro problema de nuestra política es que todo está personalizado. Hemos regresado al siglo XIX. No solo no hay partidos, porque la base sociológica ha cambiado y los que pretenden hacer partidos no logran hacer clic con la población, y por eso es que no hay partidos. Y porque la ley electoral, el sistema electoral, que es el que determina cómo se organiza la gente para hacer política, es simplemente pésimo. Es una ley electoral hecha para elegir caciques, no es una ley electoral hecha para exigir verdadera representación a los políticos. Los caciques además quieren ya llegar con listas cerradas, ¿no? sin votación preferencial, y además de la lista cerrada, quisieron dar una ley de tránsfugas para que nadie se pueda escapar de su lista cuando entren al Parlamento, para tener a sus congresistas presos con una bola de hierro durante 5 años con una ley de tránsfugas. Menos mal que fracasó eso. El mejor tránsfuga de la historia es Winston Churchill. Winston Churchill en un momento dado discrepa con el Partido Liberal, del cual él es miembro, y delante de todo el Congreso cruza el piso y va y se sienta con el Partido Conservador y rompe sus amarras. Si los ingleses hubieran tenido una ley para condenar a los tránsfugas, Winston Churchill hubiera estado en la cárcel y probablemente en 1940 Inglaterra hubiera perdido la guerra frente a Alemania. ¿Lo que quieren hacer con Espinosa es algo parecido? Lo que quieren hacer con Espinosa es obligarla, amarrarla, a permanecer atada. Inhabilitarla. Yo pasé por algo parecido, no igual porque a diferencia de ella yo renuncié a la vicepresidencia. Ella ha renunciado al partido de gobierno, pero ha conservado la vicepresidencia. Y lo digo por experiencia, su situación es más peligrosa que la mía. ¿Por qué? Porque eventualmente si hubiera una crisis, una revelación, algo que hiciese tambalear
al gobierno, la vicepresidenta está expedita para reemplazarlo. Bueno. Por eso es que le tienen miedo. Le tienen miedo porque tiene una virtualidad presidencial hasta el 28 de julio del 2016. ¿Tú crees que le tienen miedo? Yo sí creo que le tienen miedo, porque si no, no judicializarían el asunto. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? ¿A esa capacidad que tiene ella de poder ser la vicepresidenta? Yo creo que le tienen miedo al desarrollo del problema que se revela con las agendas, a las vinculaciones que han permitido reunir dinero para las campañas anteriores, a las finanzas que se dicen que son privadas, pero que no son privadas porque todos los peruanos están obligados a pagar impuestos y por lo tanto se debe determinar si ese dinero ha sido objeto del pago de impuestos o no. Y entonces, claro, hay una situación compleja a la cual se suman las investigaciones de los fiscales brasileños. Y entonces es como una caja de sorpresas. Cuando yo era niño existían unas cajas y uno abría la caja y salía un muñeco disparado con un resorte que servía para asustar a alguna persona. Pues claro, lo que tienen delante es una caja de sorpresas y están todos esperando que ese muñeco no salte antes del 28 de julio del próximo año, o sea, llegar al final. Pero si salta antes, ¿qué sucede? ¿Y qué puede haber en esa caja? Bueno, en esa caja pueden haber propinas, ¿no? ¿Propinas de quién o a quién o por qué? Bueno, lo que los fiscales brasileños han dicho, han descubierto una lista de gente, en fin, que ha sido objeto de, digamos, de un trato especial. ¿En qué consiste ese trato especial? Está por determinarse. La investigación fiscal brasileña lo va a determinar. Bueno, vamos a hacer una pausa, Pancho, para regresar a hablar de los temas en los que tú también eres especialista, que es el asunto internacional. Ahí hay un asunto en Siria muy grave, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando hoy en este atentado terrorista en Mali. Y para explicar si eso es algo que debe preocuparnos o no, nadie sabe si eso tiene que preocupar. La gente dice, eso está muy lejos. Mira, acá tenemos que no hay agua, no hay trabajo, estamos con 2.8% del PBI. ¿Qué está pensando el programa Red Sin Peor de hablar sobre Francia, sobre el terrorismo? Lo que sí preocupa es que probablemente desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hemos pensado en la universalidad de las categorías occidentales que produjeron esa Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano. Y de repente el extremismo islámico nos confronta y confronta a Europa y confronta al mundo con una realidad diferente, que es que no existe tal universalidad. Que hay sectores de la humanidad que no están dentro de esa tradición cultural que se remonta a Roma, que se remonta al derecho romano, que pasa por el cristianismo, por la Edad Media, el Renacimiento. Luego el cristianismo se seculariza en la Ilustración y deviene en una expresión ideológica que cristaliza en estas declaraciones. Esto es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, digamos, que es un cristianismo sin Dios, es el igualitarismo, ya no ante Dios, sino ante los hombres. Pero básicamente es un proceso de secularización dentro de una civilización a la cual América Latina pertenece desde el siglo XVI y que es totalmente inteligible para nosotros, o sea, comprensible. Pero no ocurre así con otras civilizaciones que son ajenas a esa tradición. Y una de ellas es el mundo islámico. Yo no tengo la menor duda que en el mundo islámico hay gente estupenda, gente que está conversando como tú y yo acá, y que están igualmente de horrorizados con los atentados en París o el atentado de hoy en Mali, donde se han matado a 27 personas. Pero hay muchos otros que están en guerra contra Occidente. Y quien vio esto de manera visionaria y de manera previsora fue Samuel Huntington, en un libro famoso, en un artículo que devino en un libro que se llamaba El choque de civilizaciones. Y él planteaba una tesis muy simple,
Terminada la Guerra Fría, las ideologías se esfuman. ¿Qué es lo único que queda como elemento definitorio de lo que las personas son? Su identidad. Y esa identidad está referida ¿a qué? A sus culturas, a sus tradiciones históricas, no de países en particular, sino de civilizaciones. Y entonces Huntington divide el mundo en cerca de 9 civilizaciones o 10 civilizaciones, una de las cuales es la latinoamericana, que según él es una civilización de carácter occidental, pero con un elemento autóctono y con una tradición más bien corporativa que liberal. Contrapone eso a lo que él llama Occidente stricto sensu, que es Europa occidental y los Estados Unidos y Australia y el Japón. Y luego está la civilización rusa, con su propio idioma, su propio alfabeto, sus propias tradiciones religiosas, porque las religiones, crea o no crea uno en ellas, moldean el espíritu de los pueblos, porque las religiones actúan a lo largo de cientos de años y van creando categorías. Y entonces lo que ha sucedido en Francia, lo que finalmente se ha visto, es que hay una guerra entre el fundamentalismo islámico y Occidente. Y que Occidente, los cruzados, como dice el Estado Islámico, los cruzados, como decía Osama Bin Laden, son el enemigo. ¿Y quiénes son los cruzados? En primer lugar, los europeos y por adhesión los norteamericanos, en la medida en que son el Estado más poderoso del mundo hoy dentro de Occidente. Claro, la situación frente al Islam de los europeos no es la misma que de los Estados Unidos. O sea, el Estado Islámico, el califato, Abu Bakr al-Baghdadi, el califa, no pretende convertir a los Estados Unidos o a América Latina al Islam, por lo menos no por ahora, pero sí pretende quitarle a Europa las partes que formaron parte del Islam en el pasado histórico. Ellos han publicado un mapa que se puede googlear de lo que es su utopía. Su utopía es la mitad del África, España, Portugal, todos los Balcanes, Europa Central hasta Viena y toda el Asia, incluyendo la India. Y entonces, claro, uno dice, esto es un disparate. Pero si uno hubiera visto a Lenin en Zúrich en 1916, un año antes de la Revolución Rusa, metido en un cuarto con un montón de conspiradores rusos, uno hubiera dicho, son unos loquitos que quieren establecer el comunismo, en fin, una cosa que nunca se ha visto, hasta que el Kaiser y el Estado Mayor alemán les dieron plata, los metieron en un tren y los mandaron a Rusia a hacer la revolución. Las minorías producen los grandes cambios en el mundo. Y esta minoría formada por el fundamentalismo islámico en estas ramas sunitas, que son los yihadistas, que fueron los mujahidines, porque quien los empoderó fue los Estados Unidos de América. Cuando la Unión Soviética invade Afganistán, para evitar que la revolución islámica de Irán se contagie a las repúblicas soviéticas que están pobladas por musulmanes, se inicia una guerra y los Estados Unidos empoderan a los mujahidines. ¿Quiénes son los mujahidines? Eran los talibanes. Y entonces se romantiza, se hace una película de Rambo, los buenos son los talibanes, los malos crueles son los rusos. Y total, la propaganda de la Guerra Fría nos hace admirar a los mujahidines, ¿correcto? Pero lo que se hizo fue empoderarlos, armarlos, darles dinero. Y para poder hacer eso, el servicio secreto saudí, dirigido por el príncipe al-Turki, entra en contacto con la CIA y deciden contratar a un joven talentoso, hijo de una familia multimillonaria, que se llama Osama Bin Laden, en 1980. Y entonces se le entrega la organización de las redes clandestinas de financiación
y de las redes clandestinas para enviar armamento a los mujahidines en Afganistán. Y entonces teje esta gigantesca red a través del Pakistán, a través de distintos lugares del mundo, en compartimientos estancos. Y cuando ya los rusos están yéndose de Afganistán en 1988 y 1989, Osama Bin Laden decide que él va a continuar esta guerra, pero del lado de los talibanes, a quienes ha estado ayudando, pero ya no con los Estados Unidos, sino contra los Estados Unidos y contra Occidente, ya no contra la Unión Soviética, porque ha caído el muro de Berlín el año 89 y el 91 desaparecerá la Unión Soviética. Y entonces Osama Bin Laden funda Al-Qaeda en 1988, hace sus primeros grandes atentados en 1998 contra Estados Unidos, en Kenia y Tanzania, ¿no? Luego el atentado del 2001 contra las Torres Gemelas, que es un atentado inédito, gigantesco, es como un ataque militar convencional en la escala, en la dimensión, atacar a otro país, una cosa tremenda. Y los Estados Unidos deciden invadir primero Afganistán, porque los talibanes de Afganistán no quieren entregar a Osama Bin Laden y a los miembros de Al-Qaeda, entonces los Estados Unidos invaden Afganistán. Ahí había, digamos, un motivo clásico para ir a la guerra, no de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, pero sí de acuerdo a la tradición del derecho a la guerra. Pero luego deciden los americanos entrar a Irak el año 2003. Y Samuel Huntington, que ha escrito este libro, y que ha hecho la predicción que al final de la Guerra Fría las ideologías se mueren y lo que importa son las civilizaciones, y una de ellas es el Islam, se opone a que los Estados Unidos entren a la guerra de Irak, porque se da cuenta de las consecuencias. Se produce la guerra, un fracaso político espantoso, se quiere hacer una democracia modelo de Irak, pero se segregan los sunitas, que son la mayoría, los americanos solo gobiernan con los chiitas, no purgan al ejército, cesan al ejército, cesan a la policía, cesan a los servicios secretos, que naturalmente todos se pasan a la guerrilla, se convierten en guerrilleros, y al ver eso, Al-Qaeda se apersona en Irak, y los mujahidines yihadistas de todas partes del mundo, incluso de Chechenia, de Rusia, empiezan a ir a Irak a combatir. Y ahí se funda el primer Estado Islámico, que se llama el Estado Islámico de Irak. Luego, cuando viene la primavera árabe, los Estados Unidos consideran que el momento es maduro para derrocar a Assad con una primavera árabe inducida. Y entonces financian a los rebeldes sirios, forman un grupo de amigos de Siria, entre los cuales está el Perú, entrenan a estos yihadistas en la base de Incirlik en Turquía, les dan armamento, les dan dinero, pero uno de esos grupos es Al-Nusra, en el norte de Siria, y Al-Nusra es una filial de Al-Qaeda. Y entonces, llegado el momento del retiro de las tropas americanas, pasa un tiempo y una facción de Al-Nusra, que es ISIS, lo que hoy es el califato, se separa, armada, entrenada, etcétera, dentro de la rebelión siria. Esto lo ha señalado Farid Zakaria en su programa GPS CNN con mucha preocupación. Salta al norte de Irak, conquistan el norte de Irak, controlan parte del norte de Siria, parte del norte de Irak, y fundan esta entelequia, tal vez porque no tiene fronteras definidas, este califato. Estado ideológico que es el califato ideológico religioso. Y el califato cristaliza, tiene 30.000 milicianos, de los cuales el 10% son europeos, y decide este califato enfrentar a Occidente. Vamos a hacer una pausa, Pancho, para regresar con un video interesante que dura 30 segundos para compartirlo y después comentarlo, que tiene que ver con estos lamentables sucesos que están pasando en el mundo. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más en Redes y Poder.